Este obispo era una persona maravillosa. Él ejerció su ministerio episcopal, de estos sucesores de los apóstoles, a quienes debemos tanto amor y tanto respeto. Pero era un hombre ejemplar, por eso les digo, tenía una vida contemplativa, además de su experiencia carismática y además de su misión de obispo como católico. Por eso trataba con tanto amor ahí a los focolares, a los cursillistas, a las monjitas del padre Foucault. Recibía a todo el mundo con tanto amor, a las monjas contemplativas de que él tenía orando por él 24 horas. Él creía mucho en el poder de la oración y decía que la crisis en parte de los sacerdotes y de la iglesia era porque faltaba oración desde el obispo hacia abajo, los sacerdotes, los laicos, que todos debíamos orar y orar mucho para cambiar la situación de las cosas, porque él vio crecer una diócesis que yo no creo que en América Latina ni en Norteamérica haya una diócesis. Mire, 5 seminarios llenos, 10 fundaciones religiosas, de las cuales sobreviven 5 o 6 fundaciones. Hizo tantas fundaciones, tenía el carisma de fundador. Las misioneras del Espíritu Santo, estas monjas que hacían 3 años de teología, monjas carismáticas y siervos del Espíritu Santo. Creo que se ha perdido mucho la espiritualidad en ese seminario, esa espiritualidad que él creó, esa asociación para que estos sacerdotes asesoraran la renovación carismática en el mundo entero, y que ha generado centenares de sacerdotes y ha prestado por el mundo entero, ¿no? Misioneras del Espíritu Santo, siervos del Espíritu Santo, Cristo sacerdote, que era una de sus grandes devociones, era la de Cristo sacerdote, y el amor inmenso por la Virgen María. Entonces él sí se caracterizó por ser centradamente católico en todas las áreas y recibía todas las espiritualidades en su diócesis, que era tal vez la diócesis donde había un hervor, un crecimiento espiritual más grande en Sudamérica, una diócesis campesina. Mire, cuando Dios quiere hacer algo. Y esas 10 fundaciones, por eso quedan vivas, no sé si 6 o 7 o 5 fundaciones de esas que él dejó. Extraordinario, un fundador increíble, esas fundaciones, y construida con una fe impresionante. Yo le decía a alguien, mire, Monseñor tenía una fe tan grande como la de Don Bosco, o tal vez uno no puede comparar ni medir esa cosa, porque las cosas del Espíritu Santo no tienen una medición matemática, pero es una fe como la de Don Bosco y como la de los grandes santos, como la de Francisco Javier. Era una fe impresionante. Monseñor, mire, iba a ser una asociación que hizo para laicos. Entonces había que construir un edificio, unas instalaciones, y entonces alguien le dijo, Monseñor, mire, hagamos un sistema de costos, una planeación estratégica, y dijo, no, eso no, mire, pongamos eso en manos del Señor, que el Señor dará. Y el Señor fluía en esa diócesis campesina en una forma impresionante, con el dinero, con los recursos, la gente acudía a él y le daba lo que necesitaba, impresionante. ¿Cuántos sacerdotes he visto hoy apegados al dinero y apegados a los bienes materiales, que salen de una parroquia y se van alzando con los ornamentos, los cálices, los muebles, y se llevan todo, ¿no? Y dejan al pobre párroco que queda sin nada? Pues él era de una fe tan impresionante en que el Señor le daba todo. Como así, hemos tenido amigos sacerdotes, tengo uno en Cibaté que es una maravilla, que el obispo le dijo que cogiera una capellanía o unas clases para mantenerse. No, el Señor me va a dar, y el Señor le dio para terminar su parroquia, para comprar el carro, para todo. El Señor da si tenemos fe. Una fe gigante tenía Monseñor Alfonso, una fe impresionante. Construía cosas, la Universidad Católica de Oriente, que es maravillosa. Qué obra tan grande la que hizo Monseñor ahí, con pura fe, una universidad en el Oriente antioqueño. Cooperativas, era de los pocos obispos que yo conozco que le daban dinero. Rafa, ¿tienes plata? ¿Cómo está la situación allá? Porque él hizo conmigo una fundación que llamaba Santa María de la Esperanza, y se reía porque cuando bajaba a Medellín y nos encontraba cantando Santa María de la Esperanza, digo, ustedes siempre cantan eso. Le digo, sí, la Virgen es la Virgen de la Esperanza. Y le daba risa a nosotros cantando eso.
Y él fundaba cosas, conmigo hizo una fundación, Santa María de la Esperanza, que una fundación de laicos, y nos trajo $20.000 de los obispos norteamericanos, que trabajaba mucho con los laicos. En eso, como Juan Pablo II en su diócesis vivió el Concilio Vaticano II trabajando con los laicos, evangelizando con los laicos, y por eso quiso poner una de sus fundaciones para enseñarle en siervos del Espíritu Santo la teología de los laicos. Creo que eso se acabó, pero fue una cosa maravillosa. Es decir, era, además de carismático, místico, objetivo, aterrizado, muy humano. Le hablaba uno de las tilapias nielóticas, de las variedades de los aguacates. Yo lo acompañaba a podar los rosales que tenía afuera y un aguacate de tierra medio fría que tenía allá afuera en su jardín. Y verlo trabajar, por ejemplo, en los exorcismos era una cosa muy impresionante. Nos dejó 30 libros, el libro sobre el demonio es tremendo, sobre la existencia real del demonio, el libro de ángeles y demonios, donde están los exorcismos, y donde están las oraciones, y están todas ese libro ha sido muy útil para muchos laicos y para muchos sacerdotes en el mundo, porque la influencia de él en la renovación carismática fue muy positiva, porque al contrario de algunas otras corrientes de la renovación carismática que se les apagó el fuego y que se vinieron a pique porque se metieron a estudiar teología en unas facultades de teología donde negaban los carismas, negaban al demonio, negaban los ángeles y terminaron heréticos, algunos segmentos de la renovación. En cambio, los segmentos de Monseñor Alfonso Uribe se conservaron en la sana doctrina, en la fe fiel. Y yo me encuentro con los sacerdotes siervos del Espíritu Santo, misioneros del Espíritu Santo, de Cristo sacerdote, y hasta ahora no me he encontrado alguno negando al demonio, ni negando a los ángeles, ni negando el pecado, ni negando, diciendo que las relaciones prematrimoniales son aceptadas. No, ninguno. Son sacerdotes fieles, como son sacerdotes muy fieles los del movimiento del Padre Goy, el movimiento sacerdotal mariano, al cual perteneció o era muy amigo Juan Pablo II, Juan Pablo el Grande. De manera que el señor Alfonso aceptaba, por ejemplo, conventos de monjas contemplativas, unas italianas que llegaron allí y las instaló, porque él entendía todas las vertientes y todas las espiritualidades de la iglesia, y él con cada uno se hacía todo con todos. Llegaba a los seminarios y donde siempre había un patio y había plantas que le gustaban mucho, como buen paisa, las orquídeas, las plantas, y llegaba a ese seminario y a veces con los seminaristas rezaba el Santo Rosario. O sea, no era un carismático del lilolá todo el día, y también rezaba el Rosario, era un hombre muy mariano. Yo me acuerdo que un día que entramos allá, empezamos a rezar en Magníficas y empezó a leer rosas en la sala donde él confesaba a la gente, atendía a la gente en su casa afuera y donde hacía los exorcismos. El famoso exorcismo que les he contado del Hare Krishna, que llegó levitando allá, es un exorcismo que algún día les voy a repetir, o el del testigo de Jehová, el Monseñor, era una persona increíble, se acordaba de todo, atendía las llamadas personalmente, daba las citas personalmente, no las olvidaba, era una cosa asombrosa, viajaba por el mundo entero, iba a todos los congresos donde lo invitaban, la mayoría de los congresos donde lo invitaban, atendía todas sus diócesis, y de ahí nacieron muchos sacerdotes y muchas religiosas, pero muchísimos. Yo creo que en la diócesis en América, no creo que ni en Polonia haya ninguna que haya dado tantos sacerdotes, tantos frutos, y frutos de santidad por todo Colombia. Es decir, la hermana Alicia Echeverri, que fundó la de María, que está ahí en La Ceja, con la hermana Blanca Ruiz, que trabajaba en sanación interior, trabajaron con él en los exorcismos de Lucrecia la Bruja, y Germán Castro Caicedo hizo algunos programas con Monseñor Alfonso Uribe que alcanzaron a salir 2 o 3 sobre el diálogo sobre los exorcismos, programas que suspendieron porque creo que a Castro Caicedo algo le pasó, no sé si lo amenazaron, no sé qué pasó. De todas maneras, él publicó el libro de la Bruja,